Hola amigo, bienvenido a esta clase. Hoy vamos a ver el bridge directamente. Para eso podemos abrirlo de dos formas. Directamente en Photoshop, archivo, buscar en bridge y de esa forma nos lanza el bridge. O si no, en inicio podemos ir a la parte de las aplicaciones y al bridge. En mi caso lo tengo abierto y vamos a poder encontrar un programa bastante completo. Te voy a ir contando las opciones y todos los paneles que tiene. Bien, podemos ver en principio que como todo programa tiene este panel de herramientas que va a ser útil, pero más práctico va a ser otras opciones como por ejemplo estas que están acá. Así que vamos a ir viéndolas de arriba hacia abajo, izquierda a derecha, para que puedas ir encontrándote y puedas usarlo a tu conveniencia. Mira, estas opciones que están acá son las típicas de las ventanas del navegador de Windows, o si tenés Mac también. Por ejemplo, ir para atrás, para adelante, o buscar en alguna carpeta los documentos con los que estuviste trabajando. Este que está acá son los archivos recientes con los que trabajaste para poder evitar ir a las carpetas. Boomerang, o eso es lo que parece, que te lleva al Photoshop de vuelta. No hace falta. En mi caso creo que es un icono de relleno. Este que está acá es para, como dice, obtener las fotos de la cámara. Si conectamos alguna cámara, que por lo general al sacar fotos con alguna cámara del estilo profesional reflex puede estar vinculado y se pueden estar usando para extraer las fotos y empezar a editarlas directamente. Este otro es un modo de revisión, es algo, un detalle para ir presentando las imágenes y trabajar a partir de esto como mucho más visual. La verdad que no tiene mucha ciencia o mucha practicidad en este caso. La posibilidad de trabajar en el bridge, en el Camera Raw, que es un programa de edición de imágenes previo a Photoshop. No lo vamos a estar usando por ahora, pero está bueno saber que se puede encontrar por acá. Y rotar las imágenes izquierda a derecha prácticamente sería una especie de navegador como el que usamos comúnmente en nuestras computadoras. Entonces, acá al costado podemos encontrar unas formas de previsualizar los documentos y el bridge. Por ejemplo, ahora estamos parados en básico. Si no podemos ver tira de diapositivas, justamente, o metadatos, que esto está muy bueno, porque los metadatos son toda la información que la imagen tiene. Por ejemplo, desde esto, la clasificación del documento, hasta el tipo de archivo, cuándo fue creado o modificado por última vez, el tamaño de la imagen o hasta las palabras claves. Esto de las palabras claves es muy bueno, ya lo vamos a ver. La resolución, 180, 72 puntos por pulgada, y el tipo de color, del perfil de color, que muchas veces Photoshop nos advierte sobre eso. Podemos tener acá, buscar sobre palabras clave. Esto es importante para, una vez que tenemos muchos documentos en nuestra computadora, poder filtrarlos por palabras clave. Previsualizar, como una especie de, en vez de abrir la imagen, podemos simplemente haciendo clic nos la muestra acá al costado. Mesa de luz, que es directamente así las imágenes puestas en la carpeta, y la vista de carpetas, que acá se puede ver todo el contenido que hay en la computadora prácticamente. Bien, vuelvo a lo que es el modo básico. También lo que podemos hacer es, a medida que vamos modificando los paneles, modificando las formas, modificando los tamaños, etcétera, podemos grabar el área de trabajo, acá, nuevo área de trabajo, con algún nombre que nos guste, y de esa forma, ya que le dimos un entorno agradable, poder quedarnos con eso. Así que si te gusta alguno en particular, podés guardarlo con algún nombre que te guste. En mi caso uso básicos porque me parece lo más simple y directo para no perder tiempo. Así que
Por otro lado encontramos esta barra que se encuentra acá, abajo de estos modos de previsualización, que podemos ver que está escritorio, este equipo, usuarios, las carpetas, y es lo mismo que el navegador que tenemos en la Macintosh o en el Windows, y de esta forma podemos saltar por carpetas simplemente haciendo clic en estas carpetitas. Podemos ver acá a la izquierda que tenemos todos los accesos directos en lo que son los favoritos y las carpetas. En esta podemos ver todas las carpetas que se encuentran en nuestra computadora y de esta forma poder saltar de una a otra sin tener que abrir carpetita por carpetita. Entonces simplemente haciendo clic podemos entrar donde queramos. Y otra cosa que está muy bueno es que haciendo clic, por ejemplo, estamos ahora en cursos, bien, haciendo clic, por ejemplo acá en esta carpeta de imágenes, y con clic derecho podemos decirle que queremos agregarla acá en favoritos. Cuando la agregamos en favoritos, en esta solapa de favoritos podemos ver que imágenes pasó acá a imágenes. Entonces es un acceso directo que nos lleva directamente hacia esa carpeta. Eliminar de favoritos y la sacamos. Otra opción es, como muestra acá, clic derecho, mostrar en Explorer, o sea, en la carpeta amarilla común de Windows. Ahí está. Pero no me interesa realmente usar eso, porque el bridge es mucho más práctico a la hora de trabajar en Photoshop. Bien, los filtros son formas de buscar imágenes que estén perdidas en la carpeta o en la computadora. Por ejemplo, tenemos las que están clasificadas, es decir, con las estrellas. Tenemos diferentes tipos de archivos, JPG, hay carpetas, hay documentos de Photoshop. Y si yo selecciono, por ejemplo, documentos de Photoshop, ahí me aparecen los archivos trabajados en Photoshop. ¿Qué significa esto? Ahí lo destildo. Y cuando tenemos muchos documentos, tal vez nos vemos la extensión o no nos damos cuenta. Por ejemplo, acá dice JPG, acá dice PSD, esta es una carpeta, pero todo este programa nos lo filtra de esta forma. Por ejemplo, acá está, archivo JPG, hay 12 archivos, carpetas hay 3, documentos de Photoshop hay 2. Simplemente haciendo clic en uno nos filtra todo y es mucho más práctico a la hora de encontrar los documentos que estemos buscando. Lo mismo con estos que están acá. Palabras clave. Palabra clave. Sin palabra clave hay 16. Con una palabra clave acá hay 1, por ejemplo. Y así me lo va filtrando. Tanto con fecha de creación, las proporciones, la orientación, perfil de color. Mucho. Lo más práctico es la palabra clave. En mi caso, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque acá al costado a la derecha tenemos la opción de metadatos y palabras clave. Los metadatos es información del documento. Desde el nombre, la versión con la que se hizo, cuando la última vez que se modificó, el peso, el tamaño, hasta inclusive la persona que hizo este trabajo. Y acá en palabras clave, es como les mostraba recién, si tildamos alguna de estas, le estamos asignando esa palabra clave a la imagen. En mi caso, creé un título y un subtítulo o una opción primaria con una subopción donde yo le digo que esta foto pertenece a maestría en Photoshop y a su vez fotomontaje. O lo que puedo hacer es crear un nuevo título o nueva palabra clave nueva, por ejemplo, y después una subpalabra clave secundaria. Nueva 1. Entonces cuando le asigno nueva 1, acá en palabras clave aparece sin palabras clave 15, fotomontaje 1, nueva 1, que yo es como le puse acá a la palabra clave, me aparece acá que hay 1. Cuando yo toco clic acá, ahí me aparece que es justamente esa foto. Bien, pero esto realmente no me gusta, así que voy a eliminar
esa palabra clave. Primero eliminó esta, como tiene que hacerse, y ahora sí eliminamos esto. Bien, y ahora le digo que esto es un fotomontaje. Entonces ahora en fotomontaje me aparecen dos. Tenía esta antes y ahora le sumé esta. Inclusive, si subimos un poco o entramos en alguna acá, por ejemplo imágenes, puede ser que en algún momento estés en la computadora, en algún lugar específico, y lo que puedes hacer es, para encontrar alguna foto que esté perdida dentro del universo de la computadora, es buscarla por palabras clave. Entonces para eso podemos ir a un lugar bien superior, es decir, viendo esta ruta nosotros estamos en escritorio, este equipo, disco local, usuarios, o sea, hay toda una ruta que me lleva hacia donde estoy ahora. Tal vez la foto que yo guardé está en maestría en Photoshop, en la carpeta maestría en Photoshop, entonces tengo que ir lo más arriba posible en la ruta para cuando busco con mi palabra clave que empiece a acabar y buscar ese archivo con ese nombre, porque lo más probable es que si la imagen que yo necesito buscar, que alguna vez trabajé, digamos, se encuentra en la carpeta maestría en Photoshop y yo estoy más abajo en la ruta, digamos, en la imagen, dentro de cursos, dentro de imágenes, y yo busco fotomontaje, lo que me va a pasar es que obviamente no la va a encontrar. ¿Por qué? Porque está buscando esta palabra clave en esta carpeta de imágenes y tal vez esté perdida esa imagen que quiero encontrar un poco más arriba en esa ruta. Así que, por ejemplo, vamos a ir a acá, directamente bien arriba, Nico. ¿Sí? Y ahora sí buscamos fotomontaje y directamente hizo un super filtro y encontró estas imágenes. Entonces, lo que me importa comunicar es que estas palabras clave son súper prácticas para poder encontrar archivos que les designamos algún nombre en particular o un grupo de archivos. Porque si yo hubiera puesto, por ejemplo, vuelvo acá a todos los documentos, yo hubiera puesto Robonic, que es el nombre del archivo, me aparecen también. Es muy rápido la búsqueda. Pero con la palabra clave, fotomontaje, me salen varias del mismo tema. Es como filtrar o buscar por temáticas. Bien, entonces quédense con las palabras clave porque son una herramienta súper importante. Y los metadatos pueden, ahora sí, pueden editarse con el lapicito ese para, por ejemplo, no sé, editar quién fue el que hizo el trabajo, dirección, correo, etc. Es un agregado interesante. Y colecciones, se pueden crear colecciones a partir de imágenes. Esta solapa de colecciones tiene que ver con prácticamente hacer algunas copias y que queden como filtradas también. Por ejemplo, en esta colección nueva yo arrastro alguna foto y después me van apareciendo todas las fotos que yo fui como coleccionando. También hay una opción más de una colección inteligente, pero ya es un poco más complejo, no tiene mucho sentido meternos en tanto detalle. Más que nada porque el interés está en aprender Photoshop y el Bridge es simplemente una herramienta que nos conecta para poder filtrar y organizarnos. Así que voy a eliminar esto que hice, la colección nueva, y voy a volver a la carpeta de cursos. Bien, y algunos elementos adicionales son, por ejemplo, esta barra inferior que dice que hay 17 elementos acá adentro, es un dato interesante. O esta barra para incrementar el tamaño de las miniaturas, tener una grilla acá al costado, así con grilla o sin grilla, la información, la meta descripción, o volver a lo normal. Prácticamente es lo mismo que está acá arriba de las vistas, pero con un filtro acá un poco más rápido. Y otra opción también de filtrado es esto que está acá, las estrellas, para poder filtrar también
Es decir, si te das cuenta, el filtro es súper importante porque es algo que nos pasa todo el tiempo. Entramos a alguna carpeta a buscar algún documento y no encontramos el que justamente es. Entonces el filtro nos ahorra muchísimo tiempo. Está todo pensado para ese objetivo. Bueno, otras cosas como abrir documentos que hayan sido abiertos hace poco o crear carpetas. Ahí creamos una carpeta nueva y si no queremos tenerla más, acá en el tachito de basura lo eliminamos. Aceptar. Así que, por ejemplo, esta imagen, este PSD, puedo hacer doble clic y lo abro con Photoshop o clic derecho, abrir con Photoshop. Y justamente por defecto está hecho para eso. Como se hizo en un perfil de color diferente, me pregunta si quiero abrirlo igual o cambiárselo. Le dije que no y acá tengo mi documento. Así que ya de esta forma puedo empezar a trabajar en Bridge, en Photoshop y construir las composiciones que estemos buscando. Así que de esta forma acomoda tus documentos, tus elementos y todo lo que necesites trabajar en el Bridge para después de esa forma estar lo más cómodo y práctico posible. Otra de las cosas para terminar es que estas solapas, estas ventanas, se pueden mover y se pueden adaptar en otros lugares. Por ejemplo, ahí moví favoritos. Por ejemplo, ahí está. ¿Sí? Podemos, por ejemplo, también, ahí está, moví colecciones. Favoritos los vuelvo a poner donde estaba. Ahí, no arriba. Bajo los tamaños. Todo es adaptable. Entonces de esta forma podemos construir un espacio súper cómodo para trabajar de la forma más correcta posible. Así que con todo esto charlado ya podemos pasar al Photoshop para aprender de este programa.